Padre, gracias esta noche por lo bueno que eres y por la misericordia que tienes con nosotros, Señor. Gracias, este día podemos llegar a nuestra casa o en la oficina o en el lugar que cada uno ha dispuesto para este estudio y sentarnos y reposar un poco y descansar un poco del todo el día que se ha tenido en el trabajo, en el estudio, en la casa, en los quehaceres que cada uno de mis hermanos ha tenido. Háblanos esta noche a través de este estudio. Sé que en esta semana los que han estado estudiando, los que han estado en el material, tú has hablado a sus vidas, Señor. Pero esta noche como grupo, yo te pido que nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos redarguya, nos instruya y que podamos nosotros poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. hermanos, el caso de Marta y María, como decía hace un momento, en el material es corto, ¿verdad? El caso uno pareciera que es corto, pero si lo hacemos lento, despacio, ¿verdad? Hay mucha información. Yo voy a tratar de que vayamos punto por punto, casi voy a ir leyendo el material para que entonces todos podamos entender, ¿verdad? Qué es lo que debemos de hacer. Entonces, ya el caso número 2, el caso número 3, el caso número 4, se nos haría más fácil poder desarrollarlo, ¿verdad? Caso bíblico del estrés, como decíamos la semana pasada, la idea es aprender qué debemos de hacer nosotros en caso de ansiedad. Aquí vamos a ver unos temas también relacionados a esto, ansiedad, estrés. Se mencionaba el martes pasado, puntos hasta de depresión, ¿verdad? Encontramos aspectos en estos personajes, puntos claves en estos personajes, a los cuales de una u otra manera afectan su vida. Vean, nosotros nos exponemos con la Biblia. Por lo menos el caso de Marta y María tenían frente, ¿verdad? La persona de Cristo y aún así vamos a ver lo que ha sucedido. Es sorprendente que la Biblia a menudo nos hable directamente de los temas que son claves para nuestra vida, ¿verdad? Podemos encontrar ejemplos, como yo decía hace un momento, pero bien específicos sobre el estrés. Y en la historia de María y Marta, ahí, ¿verdad? Estas dos hermanas solteras está un caso clásico de estrés. El texto Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Lo voy a leer. Yo les pedí el martes pasado, ahí hay un cuadro, ¿verdad? Estoy en la página 1 del caso 1, ahí hay un cuadro, dice Jesús, a la par el color con el que íbamos a marcar todas las palabras en este texto, que es un texto corto, relacionado a Jesús. Luego íbamos a volver a leer e íbamos a marcar Marta con un color amarillo y todo lo relacionado a Marta en este texto con ese color amarillo. En tercer lugar íbamos, perdón, Marta con color amarillo, sí. En tercer lugar íbamos a marcar a María con un color verde, todo lo relacionado a María en este texto con color verde. ¿Cuál es la intención? Que cuando nosotros vayamos a la siguiente página, ahí hay un cuadro y vamos a hacer una lista de cada uno de los personajes y hay preguntas las cuales nosotros debemos de responder en base a lo que hemos leído del texto, como nosotros hemos marcado con un color diferente, se nos haría más fácil llegar al personaje, ¿verdad? Ver la información que el texto nos dice de este personaje. Entonces, se nos haría mucho más fácil armar este cuadro, contestar estas preguntas, porque estamos marcando y el identificar ese color, sabemos a qué personaje se refiere, ¿verdad? Entonces, esa es la intención por el cual marcar. Alguien puede decir, mi hermano, yo creo que no voy a marcar, yo creo que con la lectura para mí es fácil, no tengo ningún problema. No se preocupe, no marque, ¿verdad? Es solo una idea, un ejercicio. El texto dice así, Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria
y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, ¿verdad? Esa es la historia. Jesús llega a una aldea, llega a la casa de dos hermanas. Una de las hermanas, el texto nos dice, ¿verdad?, que hizo algo clave, diría yo, y la otra hizo también algo clave. Pero, ¿cuál era la mejor parte? Jesús al final dice, hay una mejor parte y una de ellas escoge la mejor parte. Si vamos a la siguiente página, encontramos el cuadro, ¿verdad?, que vamos a llenar. Probablemente lo hicieron, ¿verdad? Y voy a abrir el espacio. Yo sé que si somos muchos va a ser complicado, pero alguien que haya llenado el cuadro, que le gustaría participar y que nos diga qué puso en el cuadro donde dice Jesús, esa lista de Jesús, ¿verdad? Esas características que encontramos en el texto. ¿Qué escribió usted ahí? Alguien que haya llenado el cuadro. Yo sí me oye. ¿Sí? De lo que leímos en el texto, ¿qué características o qué dice de Jesús el texto? Dice que llegó yendo de camino, entró a una aldea, ¿verdad? En este cuadro yo pongo Jesús entra a una aldea, ¿verdad? Luego, ¿qué más dice de Jesús en el texto? ¿Verdad? Que se sentó, ¿verdad? Se sentó, entró a una casa, le recibieron en una casa, se sentó, ¿verdad? Y al final da una respuesta, ¿verdad? A algo que ha sucedido. Ahí estoy sacando de este texto lo que Jesús hizo en esta historia. ¿Qué hizo Jesús? Llegó yendo de camino, llegó a una aldea, ¿verdad? Entró a una casa, en esa casa dijo palabras, ¿verdad? Y también se le hizo una pregunta y él respondió a esa pregunta. Ahora voy con el siguiente personaje, Marta. ¿Qué dice el texto de esta primer mujer? Alguien que me quiera ayudar. ¿Qué dijo el texto? Que Marta le recibía en la casa, en su casa. Le recibió en la casa. ¿Qué más? ¿Qué más Que dice? ella se puso a atenderlos, a ocuparse en los quehaceres de la casa. Ahora, Eh, sí, estamos solo con Marta. Dice, se puso a atender a Jesús. sí, ¿Verdad? Tenía una hermana que se llamaba María. Tenía una sí, hermana que se llamaba María. sí. ¿Qué más? Ella se ocupó en sentarse y escuchar la palabra de Dios. Y ¿Quién? Dios, ¿Quién se Jesús, ¿qué ocupó? dijo? María. Sí, María fue la que se ahorita ocupó. vamos a esperarnos porque estamos sacando la lista de Marta, ¿verdad? En el 40, hermano, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose. Ahora, Marta estaba afanada y turbada. ¿hacer los quehaceres es bueno o es malo? Pues es bueno. Es Es bueno, bueno, Pero no Bueno. afanarse. es pero bueno. todo tiene su tiempo. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero dice que se preocupó tanto por hacer los quehaceres que ya empezamos a encontrar características de Marta. Se afana y se turba. O sea, empezó a tener una gran preocupación. Y quiero que entendamos, ya vamos a llegar al tema de las preguntas, pero para Marta no estaba recibiendo a cualquier persona. Ajá. Ahora, sí, yo diría, pobrecita Marta, porque está recibiendo, ella tiene un conocimiento de Jesús, ¿verdad? Yo al final les voy a dejar una tarea que busquemos texto referente a Marta y nos vamos a dar cuenta que ella tenía un gran conocimiento o sea, ella sabía quién estaba en su casa, ella sabía. Ahora, hay características, hermanos, que nosotros vamos a ver dentro de una congregación o dentro de nuestras casas o dentro del trabajo o en el lugar donde estudiamos. Cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente y yo no puedo sufrir por la personalidad que tiene el hermano que está a la par mía o mi familiar o mi compañero de trabajo. Y pareciera que Marta estaba sufriendo también porque solo ella estaba haciendo las cosas. ¿Qué más dice de Marta? Pidió ayuda. ¿A quiénes pidió ayuda? A María.
le pidió ayuda a Jesús. Le dice, Señor, ¿no te da cuidado que solo yo estoy haciendo todo y María está ahí tranquilita? ¿Sí? Ya vamos a ver características. Vamos al tercer personaje, María. ¿Qué dice de María el texto? Pues que ella estaba ocupada escuchando a Jesús. Las dos mujeres estaban ocupadas, solo que una en los quehaceres y la otra estaba preocupada en escuchar a Jesús. Ahora, ¿quién de las dos tuvo una crisis? Marta, porque ella ¿Por estaba qué? más agitada, que no sabía si atender a escuchar a Jesús o atender sus quehaceres. O sea, yo veo eso, ¿no? Sí, no, y es lo que Sí, es. le dio prioridad, digamos, a los quehaceres y no a la palabra del Señor. Ajá, podríamos decir así, hay que ver más adelante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tomó la decisión Marta de servirle al Señor? Pues por lo general uno cuando está en su casa y llega alguien a visitarlo, uno hace eso, ¿sí? Sí, Hacer sentir a la persona que llega muy especial y uno no haya cómo atender a esa persona para que se sienta bien. Creo que eso fue lo que le sucedió a está haciendo Marta. lo correcto. Sí, tal vez se preocupó más por la limpieza externa que por la interna. Que no, Sí, la palabra le limpia a uno. pero está haciendo lo correcto, ¿verdad? Tengo una visita muy importante y yo quiero que esa visita quede agradada, ¿verdad? En este caso Satisfecha. Jesús, que quede agradado de que llegó a mi casa y le recibí y fue bien atendido y entonces qué bonito fue entrar a la casa de Marta, ¿verdad? Todo lo que necesité, todo, no dice el texto, pero probablemente le lavó los pies, ¿verdad? Que era un tema cultural, le atendió, no dice el texto, pero quizás no iba solo, habría que ver un texto paralelo y por lo menos andaba con 3 discípulos más, ¿verdad? Entonces, y Marta estaba preocupada porque todos estuvieran bien. ¿Hay algo malo en eso? Yo creo que no. ¿Es lo correcto? Yo creo que sí. El tema es afanarse y preocuparse, afanarse y turbarse, ¿verdad? Permitir que las circunstancias gobiernen sobre mi vida al punto que me destruyan. Y ahora lo voy a hacer un poco más complicado, ¿verdad? Y si era Jesús mismo el que estaba en esta casa, ¿por qué Marta estaba afanada y turbada? Si Cristo mismo estaba dentro de esa casa. Ya vamos a llegar a una respuesta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó ahí? Una hermosa escena, sigo en el material, Jesús llegó probablemente sin nadie esperarlo, esta era otra crisis, ¿verdad? Si yo no voy a esperar a alguien que venga a visitarme a mi casa, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero la casa, es rara la casa que está como bien ordenadita, pero de lo contrario, es una angustia cuando de repente tocan la puerta y no quieren a visitar y tengo que ir a arreglar cantidad de cosas porque no estaba preparado para hacer una breve visita. Jesús entra ahí. La más joven se dio cuenta del privilegio que era tener a Jesús en esa casa y por ello decidió sentarse y por lo menos en el estudio, vamos a concluir, sacar el mejor provecho. Se sentó a los pies de Cristo. No me Amén. respondan, pero yo creo que aquí muchos van a una congregación. ¿Cuántos aquí dentro de la congregación van a sus cultos a servir? Y piénselo, repiénselo y no me responda, es para usted. Pasan más preocupados por la actividad que por sentarse a escuchar la palabra de Dios. Hay líderes, hay pastores tal vez en esta clase. ¿Cuántos están más preocupados por las muchas cosas que implica el ministerio que por estar sentado a los pies de Cristo? ¿Verdad? No vamos a responder, solo es para nosotros mismos. Y cuando estamos más enfocados en la actividad, comienzan las crisis, porque ya no ganó la actividad y no el Señor. Y esto es lo que Marta estaba aconteciendo en su vida. Tenía la presencia del Señor. Ahora, pregunto, Cristo hubiera dicho, qué bárbaro, Marta no me atendió. Qué bárbara, Marta, llegué a su casa y no hizo absolutamente nada. Digo esto por la respuesta de Jesús a la pregunta de Marta. María ha tomado la mejor parte. Hermana Irma, creo que quiere comentar.
No, pues No, lo único, ¿sí? no, pero sí. Vaya, Eh, pues lo único que digo yo en conclusión es que en nuestra vida también nos preocupamos por servir a otros y sí. nos olvidamos de servirle a Dios como debe ser, pero en nuestra propia vida, ¿sí? De ocuparnos en nuestra vida espiritual, porque de ahí depende nuestra parte emocional, ¿no? Dios nos enseña a manejar la parte emocional también. Ujú. Es Entonces, lo- pareciera que nosotros le servimos al Señor, pero para que los demás nos vean que nosotros le servimos al Señor. sí, a veces sí, Entonces ya no le estamos sirviendo al Señor, sino que le estamos sirviendo a los demás. En el pero ese es el sentido de, servicio. en el sentido de repente se puede volver, no sé, orgullo, vanagloria, y ya no una actitud de verdad sincera delante del Señor. Hermes Bustos. Buenas noches, Dios me les bendiga esto. Lo que pasa es que la iglesia del Señor está cayendo ahorita en algo que llama más preocupados por el hacer que el ser. Como estaba comentando esto ahorita, nos preocupamos más por una rutina que estar sentado a los pies de Cristo. Y eso es lo que le pasó aquí en esta parábola. Ella estaba más preocupada por un hacer, que a veces el hacer no es malo, pero cuando no está bien direccionado al verdadero ser, nos va a llevar a hacer cosas que son inadecuadas ante la presencia de Dios. Gracias. Hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, no, es que tal vez uno aquí donde lee que cuando Jesús le dijo, Marta, afanada, ¿verdad? Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Tal vez cuando uno lee eso que dice, María ha escogido la buena parte, siente uno digamos, como que Marta no escogió la buena parte o estaba haciendo algo malo. Pero no, el problema no era que estaba haciendo algo malo, sino que se estaba afanando y se estaba turbando. Me imagino, eso es. Sí, ahora, que quiero que entiendan, porque es bien fácil como de repente decir que bárbara, Marta, que mala, pero yo creo que estaba haciendo lo correcto, en el sentido de, tengo a Cristo en mi casa, ¿qué hago? Tengo que atenderlo, ¿verdad? Pero también tengo que ubicarme más adelante, ya ahorita, ¿verdad? Enfocarme. Hoy es momento de qué? Hoy es momento de qué? Hoy es momento de estar a los pies de Cristo. Hermanos, miren, yo por eso hacía el chiste y gracias a Dios al ejemplo para entrar todos a la plataforma. Nos tardamos 10 minutos o un poquito más en entrar a la plataforma. Ahora, alguien está sumamente preocupado porque no aprendamos la Biblia, porque no estudiamos la Biblia, ¿verdad? Aquí en este grupo, todos los que comentamos, todos aprendemos unos de otros, pero falla la plataforma, está bien, falla el internet, está bien, porque alguien está interesado en que no suceda. Lo mismo pasa dentro de la congregación, lo mismo pasa dentro del ministerio, lo mismo pasa en un grupo pequeño. Satanás va a procurar meterme y desenfocarme completamente de cuál es el verdadero trabajo que yo debo de hacer, ¿verdad? Y hermano, yo de veras le digo, si el momento es sentarme y escuchar la palabra de Dios, que voy a andar haciendo parado para que otros me vean. O a lo mejor su sentimiento no es que otros lo vean, simple y sencillamente desenfocado, desenfocado dentro de la congregación, desenfocado en su casa, desenfocado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a escuchar la palabra de Dios? Cuando leemos la Biblia, cuando meditamos, ¿cuánto tiempo le dedicamos? Sí, hermana. Ladies. Hermana Lady, veo que levantó la mano. Tal vez el micrófono que lo tiene cerrado. Bueno, cuánto tiempo nosotros dedicamos a sentarnos, pero así, sentarnos y apartarnos de todos los quehaceres, apartarnos de toda la responsabilidad por 10 minutos, diría yo, por 15 minutos y sentarme a los pies de Cristo, como María ha hecho en este momento. ¿Cuánto tiempo se quedó Cristo ahí? No dice el texto, pero pudo haber sido 15 minutos, una hora, media hora, 2 horas, 3 horas, ¿verdad? Pero es el momento de estar ahí.
Hermana Bessie. Lady ya abrió el micrófono. Sí, Ajá. ya. Díganos, hermana. Ya. Bueno, mis hermanos, yo como mujer que soy, a veces, o sea, recibir al Señor en ese tiempo era un orgullo para ella, y de pronto ella, o sea, se desvió de ese camino por querer impresionarlo y no escogió la mejor parte que al escuchar. Entonces a veces nosotros tenemos que dejar que sucedan las cosas que están a nuestro alrededor y solamente hacer la referencia a Dios, solamente escucharlo a Él y no escuchar y no dejarnos llevar por lo que está a nuestro alrededor, mi hermano. Sí, gracias. Hermana Bessie. Bueno, sigo. Ahí cuando me interrumpa, yo sé que va a dar el comentario. El problema cuando nos desenfocamos de Cristo y nos metemos a la actividad es lo que le sucedió a Marta. Nos afanamos y nos turbamos. Y no estamos haciendo nada malo, quiero que entiendan, ¿verdad? Quiero que no nos vayamos con la impresión de que Marta es mala. No está haciendo nada malo, está sirviéndole al Señor. Está haciendo lo correcto, pero se desenfocó. Por un momento se desenfocó. Y perdió de vista, ¿verdad? O sea, estaba tan preocupada por la actividad que perdió de vista el oír al Señor, el sentarse a los pies del Señor. Y suele pasar. Sí, hermano. ¿Puedo aportar algo? ¿Sí? Es que en esa época la gente se preocupaba era por la comida y siempre se hablaba en el torno de la comida. Así Entonces es. ahí estaba la comida terrenal y la comida espiritual. Sí, Entonces estaba sí. la comida espiritual, que era la que estaba recibiendo María, y Marta estaba preocupada por la comida terrenal, porque la una cosa surgía a la otra. Pues es un aporte. Sí, pero quiero que me entiendan que no estaba haciendo nada incorrecto. Estaba haciendo lo correcto. Solo que se desenfocó. y ahí es donde nosotros debemos de tener ese cuidado. De repente estamos haciendo tantas cosas y nos desenfocamos de la prioridad. ¿Cuál es el primer lugar? Y aquí todos trabajamos, la mayoría tenemos familia, responsabilidades y puedo sacar una lista grande de quehaceres, de responsabilidades, de angustias y de cuántas cosas, ¿verdad? Y todo es correcto y tenemos que cumplir con toda esa responsabilidad. Seríamos irresponsables si no lo hacemos y sería peor el caso todavía, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la prioridad? Me despierto, yo no sé cada uno, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 11 de la mañana, no lo sé. Cada uno sabrá qué es lo primero que hago. Enfocado, el Señor, la oración, ¿sí? La lectura, oír la palabra de Dios. Pero si usted me dice que después de todo un día la Biblia ha estado allá en esquinita guardadita, pero usted fue a trabajar, que es lo correcto, usted fue a estudiar, que es lo correcto, usted atendió toda la agenda de todo ese día, usted lo hizo y es lo correcto. Y es una responsabilidad que debemos de cumplir. Pero dejamos al Señor, tal vez ni en último lugar, porque ni lo vimos. Entonces ahí diría yo, nos estamos desenfocando. Y entonces, ¿qué trae toda esta cantidad de actividades cuando Cristo no tiene el primer lugar en nuestra vida? Marta nos lo dice, nos afanamos y nos turbamos. El primer caso de la Biblia, que el primer caso que estamos viendo en este estudio es, yo me desenfoco de cuál es el primer lugar en mi vida. Yo me desenfoco de mi primer lugar en la vida. Y entonces voy a terminar afanado, dice el texto, y turbado. Voy a terminar estresado el día, porque no me enfoqué, porque no vi cuál era la prioridad, porque no le di el lugar a quien tenía el primer lugar. Pero todo lo demás es correcto, todo lo demás es correcto. Hermano, entonces no hay que hacer todo lo demás, como no debemos de hacerlo. Es nuestra responsabilidad hacerlo, pero siempre y cuando primero lo primero. Y si
a Cristo, que es el primer lugar, lo dejamos hasta los días domingos. Yo no sé de Cristo de lunes a sábado porque tengo tanta responsabilidad, pero el domingo yo le dedico una hora. Esa es mi situación emocional, mi estado mental que yo voy a tener de lunes a sábado. Esa es mi afán, esa es mi vida turbada, ese es mi estrés que yo voy a tener de lunes a sábado. El problema es que cuando todo este estrés, todo este afán, ¿verdad? Llega también el domingo. ¿Cuántos aquí sirven en el ministerio y después de que termina el domingo van peor de cómo llegaron? Afanados y turbados. Pastor. Sí, dígame, hermano. Disculpe que tenía el micrófono apagado. No se preocupe. Yo quiero, bueno, no sé usted qué opina con lo que yo le voy a decir. En la iglesia se da algo. Hay unas hermanitas que se dedican a la cocina, ¿verdad? Dan una pequeña merienda. Pues nosotros, a mí me habían incluido, pero no me simpatizó porque yo perdía de escuchar la palabra de Dios. Y creo que uno tiene que organizarse y haber turnos, porque si uno solo se basa en el servicio, se pierde la palabra. Y esas hermanas todos los domingos están en lo mismo y son las mismas. Y no están escuchando la palabra de Dios. Entonces, usted como pastor, ¿qué opina sobre eso? Realmente yo no lo miro correcto. Y realmente Sí. yo dije, yo expuse, lo siento, pero no voy a servir en esta área porque yo no quiero, no quiero perderme la palabra de Dios. Ahora, Eso, me salí del grupo. La ventaja dentro de la congregación es que hay muchos ministerios, ¿verdad? Entonces, debemos de servir. Es que el cristiano que no sirve, perdón por la expresión, no sirve. Eso está claro. Por eso digo, Marta no estaba haciendo nada incorrecto. Marta estaba haciendo algo correctísimo, ¿verdad? O sea, yo felicito a Marta, yo quiero ser como Marta, ¿verdad? El problema es que se desenfocó. Vaya, usted dice, yo no me quiero perder la palabra el día domingo. Amén, ¿verdad? La pregunta con las hermanas que sí están en el ministerio, de lunes a sábado, ellas están en la presencia del Señor. Alguien puede decir, sí, ahí están. Amén, ¿verdad? Amén. Entonces, es complicado. Yo casi le digo, sería fácil y yo tendría una lista de hermanos que le diría, mire, este hermano, este hermano, este hermano, este hermano. Para mí el estudio, ¿verdad? Para mí, ¿qué estoy haciendo yo bien? ¿Qué estoy haciendo yo mal? ¿Verdad? Porque el punto aquí es, si yo estoy afanado y turbado, ¿qué debo de mejorar? ¿Qué debo de cambiar? ¿Verdad? ¿Qué debo de cambiar? Ahora, puede haber un hermano ya con 20 años en la congregación que me diga, yo por eso no sirvo. Uy, yo diría, hermano, debemos de servir, debemos de ministrar a otros. Dios nos ha dado talento, Dios ha dado dones a cada uno de nosotros para que los pongamos al servicio de la congregación, porque entonces nos edificamos unos a otros, ¿verdad? El también sentarme y cruzarme de brazos es otro tema, es otro tema que no es correcto. Ahora, no dice que la actitud de María era siempre esa, ni dice que Marta no tenía un conocimiento de Dios. Por eso digo, yo le voy a dejar la tarea y si usted la puede anotar en una esquinita de las páginas, buscar textos bíblicos que hagan referencia a Marta. Son pocos los que hay. Y el conocimiento que Marta tiene de Cristo nos sorprendería. No, es que nos va a sorprender. Esta mujer sabe quién es Cristo, tiene un gran conocimiento de Cristo, pero en este momento, en esta historia, se desenfocó, ¿verdad? Porque quería servirle, porque quería atender. Es que, piensen, y a lo mejor, perdónenme que rebaje el Señor Jesucristo a este nivel, pero llega el presidente del país de donde usted vive, a su casa, tocan la puerta y usted abre, y, Dios mío, y pues pase, ¿verdad? Y quiere agua, y quiere esto, y de repente me perdí por la emoción quizás, ¿verdad? Por el privilegio de tener ahí a tal persona, ¿verdad? Marta está en esta condición, pero es una mala mujer. No, no. Yo digo, está haciendo lo correcto. Es que alguien tiene que hacerlo. El problema es que se perdió por un ratito,
¿verdad? Se perdió y se emocionó tanto que entró en estrés, hizo mucho, hizo más de las fuerzas que ella tenía. Y cuando una persona hace más de las fuerzas que tiene, comienza a ver a los demás. ¿Qué hizo Marta? Comenzó a señalar y dijo, no te da cuidado mi hermana que no está haciendo nada, Señor. Entonces la respuesta de Jesús fue como echarle una baldada con agua helada, ¿verdad? Le dice, Marta, la mejor parte está haciendo y tú te la estás perdiendo. No te preocupes por tu hermana, preocúpate por tu vida. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Ahora, si María se quedó sentada a los pies de Cristo, ya hablamos mucho, ¿verdad? ¿Qué sucedió con Marta? No, hombre, Marta estaba afanada y turbada. Muchas cosas que hacer. Leemos que Marta estaba preocupada. En lugar de relajarse y gozar de la presencia del Señor, Marta se encontraba enfrascada en todos esos preparativos. Ya lo dijimos, ya dijimos mucho de esto, ¿verdad? Y ustedes han opinado, la mujer estaba tratando de preparar una buena comida, tener todo a tiempo, poner la mesa y ser una buena anfitriona. Es que estaba haciendo lo correcto, pero su estrés lo llevó a una crisis, la llevó a una crisis, ¿verdad? Y reaccionó. ¿Cómo supo Marta? Y aquí viene una pregunta, que el Señor no le importaba la actitud de su hermana María. ¿De dónde sacó esa idea Marta? De que al Señor Jesús no le importaba la actitud de su hermano. Entonces, vea, la mente de Marta comenzó a funcionar y ya no estaba preocupada por atender a Cristo, ya estaba viendo a María, ya estaba viendo aquí, ya estaba viendo allá, ya estaba viendo todo el panorama y empezó a ver el error aquí, empezó a ver el error allá, empezó a ver esto, empezó a ver lo otro, y de repente, no, esta congregación no me gusta. Porque en esta congregación, y empiezo a sacar, no, este pastor no me cae bien, ¿verdad? No, a estos hermanos, no, estos líderes, porque me desenfoqué. De la siguiente pregunta, ¿qué le pide a Cristo sobre la posición de su hermana María y de ella? Señor, yo estoy trabajando, estoy haciendo toda esta cantidad de cosas y mi hermana bien tranquila. ¿Por qué no le decís que me ayude? ¿Sí? Solo yo. No les ha pasado de repente que en el ministerio hay un hermanito que le mete o una hermanita, ¿verdad? Y de repente la pregunta es, ¿y solo yo hago todo? Ajá. Y entonces se fue del ministerio, se fue de la iglesia, porque era la única que hacía todo. O era el único que hacía todo, pobrecito. Pero se desenfocó. Perdió la oportunidad de disfrutar ese momento. Y es lo que yo insisto, hermano, y es lo que yo trato de que nos quede pegado en nuestra mente. Estar en la presencia del Señor cada día. Yo no estoy pensando, y quiero que me ayuden ahí, yo no estoy pensando los días domingos en el culto, porque día domingo en el culto es 1 hora cada 7 días. Yo estoy pensando cada día, estar en la presencia del Señor cada día, porque cada día yo puedo entrar en crisis, cada día yo puedo estar afanado y turbado. Cada día yo puedo entrar en estrés, en ansiedad, en depresión o en qué otro tema mental, cada día. Y cada día entonces yo debo de estar en una posición o en el afán, en las muchas actividades o poniendo en primer lugar al Señor y luego cumplir con mis muchas responsabilidades. Pero tengo un respaldo y una garantía enfocado en el Señor. ¿Qué me dijo Cristo hoy en su palabra? Enfocado en esto, viviendo esto, ¿verdad? ¿Cómo trató Marta de resolver las cosas? Es la siguiente pregunta. ¿Cómo trató Marta de resolver? Lo hizo fácil, ¿verdad? Comenzó a señalar porque estaba desenfocada en ese momento. No es una mala mujer, quiero que me entiendan, no es una mala mujer. Simple y sencillamente se desenfocó y comenzó a ver una realidad distorsionada en la cual, pobrecita ella, solo ella, pobrecita, ¿verdad? Nadie más, no me entienden, no me quieren, no me comprenden, me voy de aquí mejor. Y entonces buscó la forma, ¿verdad? Explotó, Señor, solo yo estoy haciendo todo. Y mi hermana bien tranquila ahí, no te da cuidado, ya, o sea, hasta todavía le dice, Señor, también échame la mano, no te estás percatando que aquí solo yo estoy haciendo todo.
¿verdad? O sea, trato también de decirle al Señor, mira, Señor, ni vos me estás echando la mano, solo yo, pues. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hermana Ladies y luego hermano Roberto. Bueno, hermano Roberto, veo que levantó Sí, la mano. gracias. Sí, Sí. es que la hermana Ladies no ha podido bajar la mano desde el principio. Sí, Ah, sí, vaya. sí, no, con lo que decía usted, hermano, de que de ir a la, digamos, la congregación y que solo una hora escuchar la palabra así por semana, que uno tiene que estar constantemente pues escuchando la palabra. Y bien conocemos Mateo 4:4, donde dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, no solo de pan, tenemos el desayuno, el almuerzo y la comida. Necesitamos esas 3 comidas diarias, Sí, ya, sí. pero no solo eso podemos vivir, también tenemos que, espiritualmente tenemos que estar constantemente, digamos, ojalá que en el desayuno, en el almuerzo y la comida también, estar leyendo porciones de la palabra y estarnos alimentando espiritualmente, ¿verdad? Para estar Sí. bien alimentado. O sea, yo pongo una medida y digo 10 minutos al día, vea, pero usted dice, no, hombre, sería bueno 3 veces al día, ¿verdad? Ajá, y es estar en la presencia del Señor. Hermana Irma. Bueno, sigo. Las características positivas de Marta, ¿verdad? Entró el Señor, pues yo lo voy a resumir, ahí hay unos espacios para que ustedes escriban en base a lo que el texto dice, ¿verdad? Yo voy a resumir, se sentó a los pies de Cristo a escuchar, ¿verdad? A aprender. Todas estas características son buenas cualidades de Marta. Perdón, no estoy hablando de María, de Marta, ¿verdad? Las características positivas. Comenzó a servir, hizo todo, atendió al Señor y ahí podríamos sacar muchas características. Pero su problema se volvió incontrolable cuando quiso hacer más de lo necesario. Principio de estrés, querer hacer más de lo necesario, querer hacer más de mis fuerzas, ¿verdad? Tenemos límites, hermanos, tenemos límites. Y cuando yo sobrepaso esos límites, entonces mi cuerpo va a reaccionar, mi mente va a reaccionar y voy a enfermar y va a haber cansancio. Y ese cansancio me va a llevar a que mi cuerpo se afecte, ¿verdad? Ella vio de una manera crítica a su hermana, porque María no había decidido utilizar el tiempo de la misma manera que ella. Las dos tenían la misma oportunidad, las dos. Cristo entró a esa casa, las dos estaban ahí y cada una vio la realidad en un enfoque totalmente diferente, ¿verdad? Podríamos decir, Marta es la hermana mayor, entonces ella va a ir y va a atender. El mayor siempre va a hacer eso, el menor es más tranquilo, ¿verdad? Podríamos decir eso. Pero Marta también tuvo la oportunidad de un vaso con agua, un cafecito, una galletita y, ajá, Señor, el motivo de tu visita y escuchar al Señor, ¿verdad? Pero ella decidió hacerlo totalmente diferente, ¿verdad? Ocupó el tiempo de una manera diferente, apresurándose, agitándose y preocupándose por servir a Cristo. ¿Es incorrecto? No, no es incorrecto, es correcto, ¿verdad? Pero tiene que haber un momento en el cual la vida no solo es el servicio y dejar a un lado al Señor. Tenemos que ir a la par, la comunión con el Señor y servir, porque si no, va a pasar lo que le pasó a Marta. Vamos a estar sirviendo y criticando a otros y acusando a otros y señalando a otros, ¿verdad? Y entonces solo yo estoy haciendo las cosas bien porque solo yo estoy sirviendo, pero estoy destruyendo una congregación, pero estoy matando al pastor, estoy destruyendo mi familia porque solo yo hago todo y nadie más. Estoy destruyendo a los compañeros de trabajo porque el mejor trabajo aquí solo lo hago yo, nadie más. ¿Sí? Porque totalmente desenfocado. Estoy hablando con personas que estamos leyendo la Biblia, que dentro del lugar, en ese círculo donde nos desarrollamos cada día, tendríamos que marcar la diferencia, ¿verdad? Tendríamos que ser personas de paz, tendríamos que ser personas que resuelven conflictos, no generan conflictos. Pero cuando nos desenfocamos, y cuando hablo de desenfocar, me refiero cuando perdemos de vista al Señor,
y somos cristianos de domingo. Ahí es bien difícil funcionar como cristiano cuando solo somos cristianos de domingo. Es bien difícil funcionar en el trabajo como un cristiano. Es bien difícil funcionar en la casa como un cristiano cuando solo somos cristianos de domingo. Y si a eso le agrego que siendo cristiano de domingo me voy todo el domingo a servir, yo tengo toda la semana, 31 días, 30 días, 29 días al mes, 12 meses, donde yo no escucho palabra de Dios. Un cristiano estresado, un cristiano emproblemado, un cristiano con grandes crisis. Y entonces vienen las personas que no son cristianas, nos observan y dicen, para ser cristiano como esa persona, no, estoy más sano mentalmente yo, que no soy cristiano, que el hermanito o la hermanita que sí es cristiano. Sí, nosotros mismos, nuestro testimonio destruye la obra de Cristo. Porque Cristo no tiene la capacidad de cambiar la vida y no es verdad. Es porque nosotros no dedicamos un tiempo para estar en la presencia del Señor, para estar en la palabra. Y si yo no tengo ese tiempo, bueno, Roberto decía, por lo menos 3 veces al día, si yo no tengo ese tiempo para estar en la presencia del Señor, ¿qué cosas son las que estoy aprendiendo entonces? ¿Qué cosas son las que estoy aprendiendo? Hermano. Sí, hermano. Sí, gracias. Sí, aquí estaba viendo esto donde dice María, donde dice Jesús, María ha escogido la buena parte. Tal vez también cuando él se expresó eso es porque María estaba en comunión con él en ese momento, escuchando su palabra, ¿verdad? Ahora, Sí. no es que Marta estuviera haciendo algo malo, porque estaba haciendo No, algo bueno, pero la buena parte es estar en comunión con él. Estaba enfocada. En ese momento estaba Es Cristo correcto. ahí. Estemos con Cristo, ¿verdad? Ahora, hay que estar todo el día en la Biblia. Sería bonito, pero hay que ir a trabajar. Hay que atender muchas cosas. Y eso lo sabe el Señor. Eso lo sabe, ¿verdad? Sabe que cada uno de nosotros tiene muchas responsabilidades. Pero, ¿quién Hermano, tiene el sí. primer lugar? Sí, no, perdón, disculpe. Sino que la otra vez estaba analizando con un hermano que bueno, nosotros damos el diezmo, pero digamos, si diéramos el diezmo del tiempo, ¿verdad? Son 24 horas al día. Y si le diéramos, si le pudiéramos 2 horas, 40 minutos, ¿verdad? Pues es algo Sí. diario, ¿verdad? Pues era algo Ajá. difícil, ¿verdad? Sí, ahora, pero ¿cuántas horas dormimos? Ahí, por ahí saldrían esas 2 horas 40 minutos. Es otro tema, ¿verdad? Es interesante ver, vi hermana Irma que iba a opinar, no. No, entonces. Sí, señor, sí, señor. Lo que Dígame. pasa es que, quería pues compartir algo que me gustó de Marta y eso va pues para la vida de uno también. Pues cuando ella se sintió tan ahogada, buscó ayuda. Sí. Y así tiene que uno hacer también, cuando se siente tan ahogado, así no está haciendo nada malo, uno también tiene derecho a buscar ayuda, sea dentro de la iglesia para un consejo o sea mediante un psicólogo, bueno, lo que sea, pero siempre uno tiene que buscar ayuda y eso fue lo que me impactó de Marta y pues nuestro Señor Jesús le dio la respuesta a ella y ella estaba buscando una respuesta. Sí, mire qué interesante su punto de vista, ¿verdad? Voy a ocupar esta palabra, explotó Marta, ¿verdad? Pudo haberse salido de la casa a llorar, a reclamar, pero en su explosión buscó al Señor. Y esto es un punto, gracias, ¿verdad? Yo no había visto esto, pero gracias a usted, hermana. En ese momento de crisis, Marta buscó al Señor. Sí, qué buen punto, hermano. Y aquí podríamos terminar y decir, ya lo logramos, ¿verdad? Porque cuando llegamos a un momento de crisis, ¿qué vamos a hacer? Busquemos al Señor, busquemos al Señor, ¿verdad? Ahora, la respuesta probablemente nos va a doler, ¿verdad? Porque Cristo pudo sentarla y consolarle y decirle, Marta, el problema es que tu hermana ha buscado hacer la mejor parte y tú no. Y eso suena como, ¿verdad? Una bofetada, Señor, te estoy sirviendo. Sí, pero la mejor parte, ¿cuál es, Marta? Yo creo que lo entendió.
yo creo que lo entendió, ¿verdad? Y para ella fue medicina, ¿verdad? Ah, sí, Señor, tengo que estar en tu presencia, ¿verdad? Es interesante ver que la ansiedad hace que la gente frecuentemente culpe a otros por sus aprietos, en lugar de darse cuenta de que su estrés es debido a su actitud y a las circunstancias del momento, criticando a otros por haberle causado estos aprietos y circunstancias adversas, que es lo que fácilmente cualquier persona en crisis va a hacer, ¿verdad? Nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué perdió Marta por su estrés? ¿Qué fue lo que perdió? No pudo, dice, estoy en la siguiente página. ¿Qué es lo que no pudo Marta? ¿Qué es lo que Marta no pudo conseguir en el momento de su situación crítica? Tener paz y Tener ser paz. como, más receptiva a las cosas de pronto. Exactamente, ¿verdad? Ahora, Jesús resumió en 2 palabras la situación de Marta. Marta, Marta. Entonces Jesús analizó el estrés de Marta en 2 palabras. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Estás afanada? Afanada, sí. Y turbada. Sí. La actividad, la mucha actividad te llevó a afanarte y a turbarte. Caíste en estrés. Estás en Hermano, una situación complicada, Marta, ¿verdad? Estás en una situación complicada. Los términos que ocupa Lucas, sabemos que Lucas es el escritor de Lucas, ¿verdad? Pero también era un médico. Y entonces esta palabra afanada significa alar a varias direcciones. Estaba haciendo por todos lados, Marta. Estaba en las muchas cosas. La raíz del verbo significa se estaba dividiendo en partes, se estaba quebrando. Marta estaba siendo alada desde adentro. El estrés estaba siendo causado por su desboronamiento interno, un caso clásico de una fractura por estrés. Tantas cosas que tengo que hacer que tarde o temprano me voy a quebrar, voy a explotar. Y no podemos venir solamente y decir, pobrecita Marta, sino evaluarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que podríamos estar haciendo tantas cosas menos que estar en la presencia del Señor. Y no estoy hablando de ir el domingo a la iglesia, porque muchos resumimos mi relación con Dios solo el domingo. Yo estoy hablando de que sí hay que ir el domingo. También estoy hablando de que hay que servir. Pero quiero dejar como que bien puesto en nuestra mente, cada día en la presencia del Señor, cada día en la presencia del Señor, para que las muchas cosas no nos quiebren, para que las muchas cosas siempre tengan una respuesta y el Señor nos va a ayudar a dar el orden a cada una de esas cosas y a encontrar la paz que no todas las personas la tienen ni la encuentran, porque la paz solo viene del Señor, ¿verdad? Estaba afanada, estaba siendo fracturada, pero también ocupa otra palabra, Cristo, turbada. Originalmente sugiere la idea de ruido, tumulto o problemas, ¿verdad? Había muchas cosas en su cabeza, había muchas cosas. Hermano Gustavo. No, bueno. hermano, sí, hermano. ¿Sí? Me permite, sí. Sí, que estaba viendo esto también, hermano, ahora, cuando él le una pregunta, donde dice, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. O sea, como a veces nos pasa eso, cuando estamos en crisis, ¿verdad? Y en estrés, estamos orando al Señor y empezamos a reclamarle o decirle esto, inclusive, aquí después dice, dile pues que me ayude. O sea, hasta le decimos al Señor, estamos en una crisis y le decimos, Dios mío, ¿por qué no haces esto, no haces lo otro? O sea, como dándole una orden al Señor, ¿verdad? Eso nos pasa a veces cuando caemos en crisis y en estrés, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, pero voy al punto de hermana Irma. ¿Qué correcto es en la crisis? Buscar al Señor. Porque ahí el Señor va a ordenar nuestras ideas. Probablemente no nos guste la respuesta. Probablemente la respuesta sea, sos el culpable de lo que estás viviendo, pero estos son los pasos a seguir. La mejor parte la ha tomado tu hermana. Bien, yo me freno y digo, ¿cuál es la mejor parte? ¿Qué está haciendo? Sentada.
Y entonces estoy ya haciendo una catarsis, ¿verdad? Y me doy cuenta, sí, quizás estar sentado en este momento que Cristo está ahí es lo más conveniente. Mañana que estemos en una crisis, piense y diga, ¿cuánto tiempo le dediqué al Señor este día? Y tal vez la respuesta sea, nada, aquí está. No tengo paz para resolver esto. No tengo mente. Estoy quebrado totalmente por dentro. No tengo una respuesta, ¿verdad? Porque no hay una respuesta. Porque estoy lejos de la fuente. Estoy totalmente lejos de aquel que me puede dar una respuesta. Yo tengo que hacerlo, ¿verdad? Tengo que vivir en comunión con el Señor. Estaba agitada y destrozada por su preocupación de servir, ¿verdad? Perdiendo la visión. Esa era la situación en la que Marta se encontraba. ¿Qué notó Jesús en la vida de Marta? Que estaba afanada y turbada. Habían demasiadas cosas en las que ella en ese momento se preocupó, ¿verdad? Estaba preparando la carne, quizás las servilletas, el pan, poner la mesa, la manera en que veía las cosas, los otros cantidad de detalles que ella quería que estuvieran listos y bien bonitos para el Señor. No podría concentrarse Marta en la idea principal. Había ahí algo para Marta importante y olvidó el alguien que estaba ahí que era mucho más importante. Ya no servimos al Señor, ¿verdad? Ya no servimos al Señor, sino que ahora nos afanamos por la actividad, nos afanamos por todo lo demás, pero ya no es adorar al Señor, ya no es la comunión con el Señor, y ahora es las muchas cosas. Está bien, pero si perdemos el enfoque de lo que estamos haciendo, eso lo que va a hacer tarde o temprano el ministerio, el muchas cosas, llámese en el trabajo, la iglesia, la casa, las muchas cosas, si nos desenfocamos, nos van a destruir, nos vamos a afanar, nos vamos a turbar, nos va a destruir esas muchas cosas. Si nosotros perdemos de vista el estar en comunión con el Señor. Yo les decía el martes pasado, hermano, hay un tema terapéutico en llegar a la presencia del Señor en oración, en estar en la palabra. Nosotros descargamos toda ese día a día delante del Señor. Y la Biblia, el Señor tiene cuidado de darnos respuesta a través de su palabra. Y ahí estamos, cargando esas baterías, ¿verdad? Descargo mis baterías en las muchas actividades. Voy a la presencia del Señor, vuelvo a cargar esa batería y ahí estoy, día a día. El problema es que solo estamos descargando y en ningún momento estamos recibiendo. Y no estoy hablando, lo he repetido como 10 veces ya, y no estoy hablando de recibir solo el día domingo o solo los días que hay culto. No estoy hablando de eso, estoy hablando yo, mi comunión diaria con el Señor, ¿verdad? Marta tuvo la oportunidad, se enfocó en algo más. El propósito de la visita de Jesús lo perdió, ¿verdad? Perdió el propósito porque perdió su enfoque, el cual no estaba en servirle, sino en oír lo que Jesús quería enseñarles. Ahí estaba el punto, ¿verdad? No había nada de malo en el deseo de servir bajo ninguna circunstancia. Debemos de ir y servir. Pero en ese momento, ¿verdad? En ese instante, la preocupación de Marta le robó la perspectiva. Se desenfocó, ella perdió de vista lo importante, ¿verdad? Y ahí yo quiero ir aterrizando, ¿verdad? En nuestra vida, ¿qué es lo que debe de tener el primer lugar? ¿Qué es lo que debe de tener el primer lugar? Usted me va a decir, la iglesia, el ministerio, la familia, y yo le voy a decir, amén. Pero debería de estar Jesús en primer lugar. Porque si estamos en comunión con el Señor, todo lo demás va a funcionar. Porque Él nos va a ayudar, Él nos va a poner mente para que todo lo demás funcione. Él lo va a hacer. Él va a cambiar los escenarios. Él va a cambiar el panorama, ¿verdad? Yo tengo que poner mi parte. Claro que sí, ¿verdad? Vamos a ver otros casos en los cuales se nos pide disciplina, se nos pide obediencia, se nos pide que actuemos, que hagamos, ¿verdad?
Y ahí vamos, paso a paso. Ahora, el primero es enfocarnos. Debemos de enfocarnos en nuestra vida. ¿Quién debe de tener el primer lugar en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra fuente? Todos los días hay que ir a nuestra fuente. Y si la oportunidad de este día es estar en la presencia del Señor 10 minutos al día, o como hermano Roberto dice, 3 veces al día, cada vez que comemos, ¿verdad? Pues cada uno va a poner como tarea, ¿verdad? Su meta de enfoque. ¿Cuánto tiempo voy a estar en la presencia del Señor? Si ustedes me preguntan a mí, yo comenzaría con 1 minuto. Amén, ya comencé. La otra semana podría ser 1 minuto y medio o 2. Y alguien podría estar diciendo, uy, qué va, 1 minuto le dedica al Señor. Ah, usted está desenfocado, porque ya me está criticando, ¿verdad? Yo quiero comenzar. Yo quiero comenzar. Yo quiero tener esa comunión con el Señor, pero mi madurez espiritual me permite solo 10 segundos. 10 segundos es lo que es. Ese es el momento. Poco a poco va a ir siendo 20 minutos hasta llegar al diezmo del tiempo, 2 horas 40, ¿verdad? Y entonces después vamos a decir, ay, ni modo, tengo que ir a trabajar porque también tengo que cumplir con esta responsabilidad. Pero, qué bonito estuvo este momento. Hay respuesta para el día. Hay paz para el día. Pero si ya probamos que todos mis días son de afán y de estar turbados y vivir con estrés, con dolor de cabeza, con dolor en la espalda, hombros, cambiemos la estrategia. Hoy mismo en la noche, ¿verdad? Sentémonos y vayamos a la presencia del Señor. Y como ya estamos en crisis, te decía hermana Irma hace un momento, llevémosle la crisis al Señor. Señor, estoy a punto de quebrar, no sé qué hacer. Y probablemente tengamos la oportunidad delante de la presencia del Señor, comenzar a llorar, a quejarnos, a murmurar delante del Señor, hagámoslo. Y el Señor va a poner paz en nuestro corazón y va a comenzar un proceso. La vida cristiana es un proceso. Día a día, yo voy a ir aprendiendo algo, voy a ir caminando. Luego, quizás dentro de un mes, yo voy a hablar con el líder del ministerio y decir, hermano, quiero ser parte del ministerio. ¿Verdad? Porque estoy enfocado, porque sé que debo de servir, pero no voy a apartarme de lo primero, no voy a apartarme de lo principal, que es mi comunión con el Señor. Si yo lo hago, todo lo demás, tarde o temprano, va a ser destruido. Todo lo demás. Y va a comenzar por mi propia vida. Mi propia vida se va a ir destruyendo, se va a ir quebrando. Y entonces encontramos las crisis. Y antes de que eso suceda, hermano, probemos al Señor. Vayamos al Señor. Una respuesta tiene que haber. Y si ya estamos en crisis, vayamos al Señor. Marta en su crisis buscó al Señor y el Señor le dio una respuesta. Y fue una respuesta que hasta el día de ahora nos enseña a nosotros también. Así que, hermanos, comentarios. Llego hasta aquí. Comentarios. O preguntas. Quiero aportar algo. Sí. Desde el comienzo se había dicho que teníamos que tener una disciplina y una obediencia para lograr una recuperación. Y eso se llevaba con la sabiduría en la palabra, todo enfocado mediante el Espíritu Santo. Así es. Así es. Ahora, quien va a hacer los cambios en nuestra vida es el Espíritu Santo. Lo sabemos, ¿verdad? Y aquí entonces hay un papel bien interesante, ¿verdad? Donde usted me va a decir, bueno, pero mire, el psicólogo va a hacer un proceso terapéutico conmigo y me va a dejar unas tareas y todo. Amén, amén, amén. Yo le voy a decir sí a todo, ¿verdad? Hago eso con algunas personas que yo entiendo. Pero la obra del Espíritu Santo yo no la puedo hacer. La transformación, eso le corresponde al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, mi obediencia, mi disciplina, la palabra y la transformación, eso va a ser el Espíritu Santo. Pero que la Biblia dice que transforma la mente, que la palabra de Dios es perfecta y transforma el alma, lo dice y yo lo creo y lo he vivido. Así es que
usted me dirá, usted me dirá, si quiere probar, yo lo invito, ¿verdad? Yo lo invito a probar la palabra de Dios. Y por eso siempre nosotros oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos transforme, ¿verdad? Que haga la obra, esa obra que para muchos no se puede entender ni comprender, ¿verdad? Pero esa obra es clave, la del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Y cuando nosotros perdemos la oportunidad de estar en la palabra, estamos perdiendo esa oportunidad de ser transformados. Simple y sencillamente estamos perdiendo esa oportunidad, ¿verdad? Así que ahí, no lo perdamos, no perdamos ese momento. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, la otra semana estaríamos entonces en el caso 2, ¿verdad? Que sería, vamos a ver otro personaje, Moisés, ¿verdad? Un siervo y líder fatigado. Ahí está el índice, Moisés, lo mismo, ¿verdad? Como trabajamos ahora este caso 1, así exactamente sería el caso 2. Va a haber un texto, van a haber preguntas, hay un cuadro, nosotros vamos a ir llenando y entonces el martes comentamos, ¿verdad? Si alguien por cualquier motivo no pudo hacer el desarrollo de este trabajo, entonces tranquilo, ¿verdad? El martes nosotros lo vamos a, ¿cómo se llama? A completar, ¿verdad? Nosotros vamos el martes entre todos a tener la idea general, el panorama general del caso 2. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y nos vemos el próximo martes a las 7:30, ¿verdad? Oremos. Padre, gracias esta noche que nos permites estudiar tu palabra, Señor, ver personajes, mujeres, hombres que en su momento estuvieron en crisis y hubo una respuesta. En este caso, de parte tuya, Señor. Otros casos que vamos a ver, tú ocupaste hombres para dar respuesta también a los momentos difíciles que otras personas estaban viviendo. Ayúdanos, Señor, que podamos aprender, que podamos poner en práctica, Señor, también lo que aprendemos y que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el próximo martes.